El acta de la sesión 145 se encuentra aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 146 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Ofrezco la palabra a la secretaria acerca de cuentas. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual hace presente la urgencia simple para el despacho del proyecto que establece medidas obligatorias de mitigación, prevención, pesquisa y combate inicial de incendios forestales. Documento enviado por la Sociedad Chilena de Infectología, proporcionando más antecedentes sobre la fiebre Q. Nota del jefe de la bancada del Partido de la Democracia Cristiana, por el cual comunica el reemplazo del diputado Flores por el diputado Fuentes. Eso es todo sobre la cuenta. Ofrezco la palabra acerca de la cuenta. ¿Sigue ofreciendo la palabra? A aprobar la cuenta. Varios... ¿Cómo no? Diputada Alejandra, por favor. Muy amable, mi colega. ¿Sabe? Tengo una preocupación porque yo soy miembro también de la Comisión de Deporte en la Cámara y nos plantearon ahí que hubo una modificación presupuestaria de alrededor de 700 millones de pesos que fueron sacados del presupuesto del Ministerio de Agricultura para llevarlo a deporte, para una competencia deportiva. Entonces, para una competencia deportiva, créanme que yo en ese ajuste presupuestario quedé marcando ocupado absolutamente y que fue sacado esos 700 millones de la Subsecretaría de Agricultura. Entonces quiero pedir el oficio, presidente, para que nos indique el ministro, en su defecto el subsecretario, para qué cosas se van a dejar de hacer, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los programas que se disminuyen, se reducen en relación a esos 700 millones? ¿Y por qué el Ministerio de Agricultura, por lo menos, no hemos tenido ninguna noticia aquí en la comisión, presidente? ¿Y qué se hizo con los recursos? O sea, ¿qué passo con eso? Porque si tú sacas 700 millones fueron retirados, ¿no es cierto? Yo supongo claro, ¿a razón de qué? Pero además, ¿qué es lo que se va a dejar de hacer? Tenemos el 1.2, el 1.3 del presupuesto, somos uno de los ministerios, ¿no es cierto?, con menos recursos, con mayor cantidad de funciones en términos, por ejemplo, de lo que hace el SAC o el INDAP. Entonces queremos saber qué es lo que vamos a dejar de hacer con esos 700 millones que fueron retirados del ministerio. Eso, presidente, gracias. Se enviará el oficio tal cual como usted lo pide. ¿Alguien más? Diputado Pedro Pablo. Gracias, presidente. Hace unos momentos me contactó el presidente de Chile Alimentos, presidente, y que quiere venir a exponer acá a esta comisión. Ya tendría que ser a partir de marzo, ojalá el 6 de marzo, si es que podemos invitarlos a ellos por un tema de la que la reforma tributaria les afectó a lo que es la agroindustria, por el tema de los impuestos verdes. Entonces ellos quieren venir a exponer acá a la comisión y que si podemos hacerle un espacio el día 6 de marzo, presidente. Gracias. Vamos a tener en consideración para la tabla de ese día si no hay algún compromiso ya formalizado. No hay. ¿Sí? No. Perfectamente, así será. La sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. A ver, ¿sí? ¿Varios? Ya, pues tiene la palabra, diputado. Gracias, presidente. No, yo, presidente, estoy bastante preocupado porque hay varios funcionarios, al menos en la 9ª región, desde INDAP, desde SAC, desde la propia Seremi de Agricultura, y están haciendo un llamado grande a postulación a cargos de planta, contrata. Entonces me gustaría saber, yo lo he hecho con otros ministerios también, es que podamos oficiar al Ministerio de Agricultura y también oficiar a Contraloría General de la República para saber si estos nombramientos y llamados a llenar puestos, contrata y planta son regulares o no. Eso es para la Contraloría. Y lo segundo es que el Ministerio nos puede hacer llegar todos los llamados a contrata y planta en los últimos 4 meses del Ministerio de Agricultura, porque la verdad que nos hemos encontrado que se han hecho unos llamados de verdad que, no quiero poner el calificativo, pero las intendencias ya están llenos de operadores políticos y yo no quiero que ocurra esto con el Ministerio de Agricultura cuando hemos sabido y sabemos el trabajo además de la organización de funcionarios del Ministerio de Agricultura
lo prolijos que son para trabajar en esto. Y yo no quiero que esto ocurra con un ministerio que además, como lo decía mi colega, representamos un pequeñito porcentaje del presupuesto y no quiero que se ocupe o se mal use para contratación de pagos de favores políticos. Gracias, presidente. ¿Cómo no? Se va a enviar el oficio que usted ha solicitado. Sí, diputada. Yo solo quiero aclarar varias cosas en relación a esto, porque también he tomado conocimiento al respecto. Y créanme que a mí me ha alegrado mucho que exista esto. Porque hay muchos funcionarios que llevan más de 20 años y que tienen una tremenda trayectoria en el ministerio y que desafortunadamente por razones políticas las echaron la vez anterior. ¿Ah? Entonces, a mí me preocupa porque de verdad porque no es cualquiera que entra a planta, hay un concurso, hay una cosa que está especificada y hay gente que ha hecho un tremendo aporte al sector donde está. Entonces, también con la salvedad de que Contraloría puede revisar los años que han trabajado, su experiencia, sus títulos, etcétera. ¿Mm? Diputado Paus. Completando lo que dice la diputada Sepúlveda, y esto es a razón de aquello, porque muchos funcionarios que llevan 8, 10, 15 años, y cuando además se hizo la ley para el traspaso de los funcionarios honorarios a contrato o a planta, se establecieron, a lo menos quedó establecido en la historia de la ley, la cantidad de años de servicio que tenían que tener las personas que trabajaban. Y estamos viendo que hoy día personas que llevan 1 año, 2 años o 3 años son los primeros beneficiados de este traspaso. Sí, lamentablemente hay casos de esa naturaleza y hay otros que llevan 20 años y están honorarios. Así que vamos a hacer todas las consultas del caso en el oficio que se envía al Ministerio de Agricultura. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? ¿Varios? No hay más varios. Esta sesión, como les decía antes, tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Proceso de traspaso de los trabajadores contratados a honorarios del Servicio Agrícola y Ganadero, las medidas adoptadas para tratar y combatir la plaga insecto Bragata hilaris, conocido como chinche africano. Asiste el señor Óscar Camacho, director suplente del Servicio Agrícola y Ganadero. Bueno, lo mismo. Don Rodrigo Astete Rocha, jefe de división de Protección Agrícola y Forestal. Don René Navarro, jefe del Departamento del Personal. Y el señor Rodrigo Sotomayor Cabrera, director regional del SAC Región Sexta, O'Higgins. Tenemos además algunos funcionarios del SAC que desean plantear alguna situación, alguna inquietud por esto de el tema de honorarios fundamentalmente, ¿no es cierto? Y le vamos a ofrecer inicialmente la palabra por 10 minutos. Está don Claudio Banda, don Leandro Fuentes y doña Marcia Hernández. Uno de ellos que puede exponer por 10 minutos, cualquiera. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Mi nombre es Marcia Hernández, soy ingeniero agrónomo y trabajo como inspectora de exportaciones agrícolas de la oficina San Vicente. Bueno, primero quiero agradecer la invitación a la señora diputada, señor presidente, señores. Bueno, el objetivo de la visita es visibilizar el trabajo de los inspectores de exportaciones agrícolas. Bueno, yo llevo 10 años trabajando como inspectora, con un contrato honorario. A nosotros, bueno, el contrato honorario lo que implica es que trabajamos por hora, por lo tanto a final de mes el salario también es variable, al igual que es variable las horas en que empezamos a trabajar, es variable también las horas que trabajamos durante el día. Pero a pesar de todo esto, nosotros trabajamos con la mayor responsabilidad y eficiencia, pues ya son años en el servicio y sentimos compromiso con este. Bueno, el trabajo de nosotros básicamente es realizar inspecciones y muestreo, todo el tema, y estos son agendados por el supervisor de exportaciones el día antes. O sea, el supervisor sabe perfectamente el día siguiente en qué planta vamos a estar, qué actividad vamos a estar realizando. Y es más, durante el día nosotros generamos una serie de documentos, estos son entregados al supervisor, quien realiza una supervisión de las actividades,
y a terreno también nos acompañan. Entonces también tenemos una supervisión directa de la actividad que estamos realizando. Bueno, y así hemos trabajado durante mucho tiempo, hasta que en diciembre del año pasado nos informan de que vamos a tener un contrato nuevo, que es el contrato regido bajo el Código del Trabajo. Es un contrato, era un contrato indefinido, donde íbamos a tener una jornada ilimitada de 44 horas, el pago de las vacaciones, imposiciones, un contrato que nos venía súper bien, estábamos súper contentos con ello. Es más, a nosotros a finales de diciembre nos dieron una pequeña charla donde nos indicaron, claro, que íbamos a tener este contrato a las 44 horas, todo fantástico, hasta que a la semana siguiente, el día 2 de enero, llega una circular en la cual hay modificaciones al contrato. Ahí ya hasta el día mediados de enero, 16 de enero, nos entregan un nuevo contrato que en realidad no tenía nada que ver con el que nos habían dicho originalmente. Claro, es un contrato que de partida es por un mes, es un contrato que no indica la cantidad de horas que vamos a trabajar. Y es un contrato que dice que nosotros no vamos a tener esta jornada limitada, puesto que no tenemos una supervisión directa, lo que a mí por lo menos nos parece a varios bastante discutible. Entonces son todas estas actitudes que ha llevado a que nosotros, los inspectores de exportaciones, nos sintamos, no sé, por lo menoscabados, claro. Estamos menoscabados, y además una pésima señal que está entregando el servicio, porque refleja un servicio que es que carece de empatía con los funcionarios. Son funcionarios antiguos que nos prometen una cosa y luego arbitrariamente la cambian, hacen otra, y no nos informan. Nosotros nos llega el contrato y fírmalo, porque si no, no te van a pagar los 16 días del mes. Entonces teníamos que firmarlo igual. Y supuestamente va a llegar otro en febrero con modificaciones. ¿Qué modificaciones? No tenemos idea de qué modificaciones, ni qué mejoras, si es que las hay. Entonces estamos acá para pedir que por favor se vea esto y que nos cumplan y que cumplan el compromiso pactado, porque esto ya se había conversado el año pasado, se había llegado a un acuerdo y ahora no sé por qué están cambiando todo el tema. Gracias. Acá está la mesa. Sí. Como presidente de la asociación, es importante para los diputados que efectivamente nosotros hemos avanzado con Hacienda y con el Ministerio de Agricultura y el SAC en la comisión de la mesa de gobierno de nueva planta del SAC, el mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del SAC. El tema es que el servicio en la implementación de los acuerdos ha tenido estas caídas, digamos, de no asegurar que el acuerdo de mejorar los sistemas contractuales llegue a todos los trabajadores del SAC. Y particularmente los de exportación están sufriendo una situación que no cumple el compromiso original que teníamos en la mesa de acuerdo. Debo decirles que los trabajadores hemos abierto ampliamente nuestras expectativas para poder efectivamente incluir a todos los trabajadores en los mismos derechos. Y los de exportaciones hoy día tienen un trato diferenciado que a nosotros nos parece que no es el que corresponde. O sea, avancemos en derechos laborales para todos, en condiciones dignas para todos y mejoramiento que el Estado está hoy día trabajando mejor que ayer. Y falta que los contratos de los trabajadores de exportaciones sea un contrato conocido, público, que el funcionario pueda reflexionar sobre él y saber si efectivamente lo quiere firmar o no, y no obligatoriamente. Falta que tengan igualdad de oportunidades que el resto de sus compañeros con los cuales han convivido, de planta, contrata y otros honorarios. Estamos en un proyecto de poder tener una nueva planta con mejores condiciones laborales para todos los trabajadores, y en esto el Estado de Chile todavía no se hace cargo en la totalidad de los problemas que tienen los trabajadores. Los funcionarios de exportaciones, ¿yo para qué les voy a decir la importancia de las exportaciones para el país? Son ellos los que certifican todo el proceso exportador, que es el pilar de la economía que creció a diferencia del país durante el año 2017. Entonces nosotros decimos, merecen un mejor trato, merecen un mejor trato. Correcto. ¿Su nombre? Prenda el micrófono. Ahí sí, señor presidente. Leandro Fuentes, señor diputado. Soy técnico de exportaciones agrícolas de San Fernando, sexta región. En esta oportunidad, señor presidente, señores diputados, yo me encuentro en una situación súper compleja debido a que estoy en representación de toda prácticamente nuestros compañeros de la sexta región de exportaciones específicamente y de la séptima región en pleno también. Tengo una carta firmada por ellos mismos que lo comprueba. Ellos están en coordinación con la cuarta región también, porque este problema que se está presentando y expresando en esta mesa, señor presidente, no ocurre solamente en San Fernando o
o en la séptima, ocurre en la cuarta, en la tercera, en la segunda, en la 11ª, en todas aquellas regiones que está expresado el programa de exportaciones agrícolas. En muchas oportunidades, este mes se han presentado a través de la Dirección Nacional 4 contratos distintos, con posibilidades de ser uno el que se elija. Y se han preocupado tanto de los contratos y de la forma y de artículos, que yo me pregunto, ¿se han preocupado por hacer cumplir la ley en relación al Código del Trabajo? Por ejemplo, la hora efectiva que se cancelan los inspectores es la reajustada de acuerdo a las discusiones que ustedes mismos, señor presidente, ejecutan a través de su lineamiento aquí mismo. Le voy a presentar un caso para ser más específico. En el año 2013, la Cámara aprobó un reajuste en los funcionarios públicos de un 5%. Igual que en el 2012 y en el 2011. Para exportaciones agrícolas, 0. O sea, se mandó una directriz y no se hacen las horas de los reajustes. Tengo el gráfico. Año por año, lo que ha ofrecido el Estado versus lo que ha llegado a los funcionarios de exportaciones. ¿Es justo, señor, que ustedes se desgasten promoviendo leyes para que no sean cumplidas? Me pregunto yo, señor presidente. En segundo, nosotros tenemos durante el día jornadas extremadamente largas. Podemos comenzar en una planta a las 10 de la mañana, terminar a las 6 de la tarde y entrar nuevamente porque los programas lo permiten a las 8 de la noche o a las 10 de la noche nuevamente y salir a las 3, 4 de la mañana del mismo día. ¿Ya? Eso es exportaciones agrícolas. Ustedes me preguntarán, bueno, ¿les pagarán diferenciado día y noche? No, señor presidente, no, señores diputados. Tenemos valor único. Trabajamos por un margen de 180 horas, señor presidente y señor diputado, al mes. Ah, y dirán ustedes, ahí vienen las horas extras. Sí, señores, vienen las horas extras, con una diferencia de 20 pesos. Siendo que la ley indica sumamente lo contrario. No soy yo quien para venir a decirle lo que aplica la ley con respecto a las horas extras. Las horas nocturnas, ¿tendrán algún beneficio por realizar horas nocturnas? No, señor presidente. No tenemos nuevamente beneficios por horas nocturnas. Puedo seguir. Desde la séptima me informan que, gracias a la tecnología, ellos se están teletransportando. Porque las horas efectivas están al ingresar a la planta, siendo que ellos salen de una central de exportaciones en vehículos fiscales hasta las plantas. Y esos tiempos en que están en viaje, en tránsito, se los están sacando. ¿Es justo, señor presidente? Es mi consulta. Hasta ayer, por lo que entiendo, señor presidente y señor diputado, el Servicio Agrícola Ganadero en su estamento de exportaciones agrícolas tenía funcionarios A, B, C y D. ¿Qué quiero decir con esto? Habían funcionarios que su hora funcionaria valía 2.900 pesos, otros valían 2.700 pesos, otros valían 3.000 pesos, cumpliendo las mismas funciones y con las mismas obligaciones. A nosotros nos presentaron un contrato que tengo acá, la señora diputada, ¿cierto? Lo presentó ya la comisión, por lo que entiendo, en la sesión anterior, en donde se nos expresan que se nos están pagando nuestras cotizaciones. Qué felicidad sentimos todos cuando supimos que por fin el SAC nos iba a pagar las cotizaciones, porque yo llevo 10 años en el servicio como honorario, llevo un año recién con un contrato indefinido, que entiendo muy prontamente me van a hacer modificación al artículo 22. Pero resulta que está pagando solo el 10%, porque el otro 10% lo colocamos nosotros, señor presidente, no como indica la ley nuevamente. Entonces mi pregunta, y no mi pregunta específica, sino que la pregunta de todos los funcionarios de exportaciones, ¿vamos a cumplir la ley? La ley que ustedes dictaminan desde estas reuniones y desde este edificio, ¿es para todos los chilenos? ¿Es para todas las organizaciones? ¿O el SAC está fuera de lo que dictaminan ustedes bajo el poder que les confiere la ley? Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted. Me interesa una sola cosa. Señora Marcia decía que había llegado una modificación a lo que estaba programado, ¿no es cierto?, para este año. ¿Quién firmaba eso?
La modificación al acuerdo. Los contratos nuevos vienen firmados por don Rodrigo Sotomayor, director regional, don Rodrigo Sotomayor, que está presente acá en la mesa. Director nacional. No, pero no Regional. discusión. Ya, perfecto, gracias. Yo creo que vamos a, con el acuerdo de todos los parlamentarios, enviar una nota al director nacional para que nos explique rápidamente, a la brevedad posible, ¿no es cierto?, a qué se debe, ¿no es cierto? No, pero el director nacional él es suplente. Si puede explicarnos después, no lo hace también. Pero la mesa plantea, ¿no es cierto?, la posibilidad de enviar al director nacional las inquietudes que tienen, ¿no es cierto?, sus trabajadores y que nos dé respuesta clara y precisa. La ley está para que la cumplan todos a quienes les corresponde que así sea. Muchas gracias, que ahí presidente. no hay duda ninguna, para eso están hechas. Son leyes del Estado, no son leyes para que se lleven a efecto en un lugar determinado, en el país entero. Correcto. Alejandra, diputada. Presidente, mire, es que esto es, y lo hemos conversado antes de empezar, lo importante que es el sector de exportación para el país. Todos. O sea, esto es vital. Y todas las leyes que hemos hecho, fundamentalmente para el SAC y todo, han sido precisamente resguardando lo que tiene que ver con el sector de exportación, que como bien ustedes dijeron, dan tremendas divisas para el país. Y sin embargo tenemos esta precariedad en lo que tiene que ver con los empleos de quien hace la pega. Entonces, ¿sabe una cosa? Y lo discutimos con el director aquí afuera el otro día. Yo creo que aquí hay una responsabilidad y además, mire, ¿para qué hacer esta modificación? El gobierno se va, se termina. O sea, ¿por qué tienen que hacer esto ahora? Ustedes llegaron a un acuerdo con los trabajadores, llegaron a un acuerdo que nosotros hemos seguido constantemente en la región, que hemos seguido. Lo hemos seguido aquí en esta mesa, como lo hemos seguido afuera, chequeando si efectivamente lo que dicen aquí es lo que ocurre en terreno. Entonces, ¿saben? Nosotros estamos muy contentos. Y yo diría, mira, contentos porque estos 7.000 que aprobamos la ley de presupuesto para que fueran paulatinamente, pero además esto de que se ha llegado a acuerdo que van a tener relativamente un contrato mucho más estable, ¿no es cierto?, más seguro, mejor, sobre todo, mire, lo debo decir, las mujeres hoy día tienen una precariedad en el empleo mucho peor, ¿no? O sea, lo que queremos es que las mujeres se embaracen y tengan hijos, con esto jamás en la vida, ¿ah? Jamás en la vida, ¿ah? Entonces, ¿sabe una cosa, presidente? Yo no quiero saber las razones. Mire lo que le digo. Yo creo que esto se detenga. Es que, ¿sabe? No se ría así, porque no es usted el que está con la precariedad en el empleo. No es usted. Entonces, ¿sabe? A mí me llama la atención, primero, la poca seriedad con lo que se hacen las cosas. Porque un día ustedes dicen 1, al otro día dicen 2, al otro día dicen 3. Y usted no paga el pato, por su intermedio, presidente. Usted no lo paga. Y usted me dijo que yo no conocía a los funcionarios, que usted los conocía mejor que yo, por su intermedio, presidente. ¿Sabe? Y es que a mí no me importa conocer a los funcionarios. A mí lo que me importa conocer es qué es lo que le pasa al trabajador y las condiciones que tiene y cómo sufren eso. Eso es todo. No me interesa ni el nombre ni el apellido. Eso será para el ámbito que yo tenga personal. Pero como diputada de la República me interesa primero que se respeten los acuerdos. Y sobre todo en el SAC, que tiene una tremenda función que cumplir. Entonces, ¿sabe, presidente? Yo quiero que esto se cumplan los compromisos. Que el director nacional, que es un amigo mío, que yo le tengo tremenda estima, pero que se cumplan los compromisos que llegaron con los trabajadores y las trabajadoras. Eso es. No que hagan una cosa un día, al mes otra y al subsiguiente otra. Ustedes se van. Se van. No hagan más embarradas en esta cuestión. Entonces, ¿sabe, presidente? Yo eso es lo que pido. Algunos querrán las razones, perfecto, pero yo lo que quiero es que se cumpla el compromiso con el primer contrato que se hizo con los trabajadores y las trabajadoras. Y lo otro que quiero, presidente, que quede por escrito, que yo espero ninguna represalia, ninguna, hacia los trabajadores que hoy día están aquí denunciando. Ninguna. Porque venían muchos más trabajadores y no quisieron venir por la pérdida del empleo. A ver, y se lo digo por su intermedio al subdirector. Eso es así. Eso es así. Una cosa que la quieran ocultar, otra cosa es que sea una cosa por debajo, pero eso es así. Algunos tienen fuero, pero otros no lo tienen. Entonces yo espero ninguna represalia, ninguna, porque ahí sí que la cosa se va a ver fea. Porque eso tiene que ver con la dignidad de la persona. Ellos tienen derecho a venir aquí, a decir lo que piensan y lo que está pasando. Tienen derecho a hacerlo. Y quien quiera limitar ese derecho es el que está en problema, no aquel que lo ejerce. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputada. Diputado, señor Barros. Presidente, yo no sé si pudiéramos, por último, antes que deje este glorioso gobierno su acción,
si pudiéramos citarlos para el día 6, en que ya se ha confirmado que van a haber sesiones, van a haber en este Parlamento, que pudiera venir el director del SAC, porque aquí hay varias cuentas pendientes, porque ¿saben lo que pasa? Que al final, si es por recursos, yo no sé cuántas veces le hemos dicho al director del SAC, el que actuemos de manera cómplice. ¿Sabe qué más? Si usted tiene problemas, venga, nosotros lo vamos a apoyar. ¿Cuántas veces hemos rechazado el presupuesto de agricultura en la sala buscando un mejoramiento de INDAP, por ejemplo? Entonces, lo que nosotros queremos es que O de CONAF. aquellos o de otro servicio. o de CONAF, lo que queremos es que aquellos servicios que año a año se le van recargando en funciones y que no hay una contraprestación respecto al presupuesto, nosotros queremos que tener un director que sea cómplice, que venga y nos diga, ¿sabe qué más? Estoy jodido por esto y por eso va a tener que hacer esto otro si no me aprueban los presupuestos. Pero lo que yo no logro entender es cómo a pocos días, prácticamente esta semana se acaba el periodo legislativo, nos van a quedar 2 sesiones el mes de marzo. Se nos puede traer esta realidad, si lo encuentro increíble. Y por eso yo quisiera que citáramos formalmente al director. Porque yo no quiero que el director que asuma se encuentre con una situación, ¿no es cierto?, que va a ser de arrastre y que al menos tenga la decencia el director de venir y plantear cuáles son sus términos. No lo vamos a juzgar a priori, pero conversemos estos temas. No puede ser que esto, a pocos días de que un gobierno glorioso deja el poder, ¿no es cierto?, tengamos este tipo de realidades que son lamentables. Eso, presidente, gracias. Bueno, junto con convocarlo, vamos a enviarle la nota en todo caso para que quede la... Bueno, para que quede constancia por escrito cuáles son las razones del por qué no se cumple un compromiso que estaba claramente establecido y más aún se saca la castaña con la mano del gato, como se dice vulgarmente, en vísperas de su partida, porque yo me imagino que el director debe estar arreglando las maletas ya. Entonces eso es impresentable, por decirlo menos. De tal manera que vamos a enviar las notas como corresponde y lo vamos a citar al señor director nacional. Espero que haya terminado sus vacaciones, porque también resulta curioso que tome las vacaciones cuando ya están quedando los últimos días de trabajo. Así que... Así es. Sí, correcto. Así que le agradecemos mucho a los... ¿Tú quieres contestar? Sí, pues él es su director de SAC. Bueno. Bien, le agradecemos mucho la presentación que han hecho y le vamos a ofrecer la palabra al director nacional del SAC suplente o subrogante, como le parezca. Presidente, bueno, nosotros estábamos convocados para poder conversar sobre el tema, lo que planteó la diputada en la sesión pasada, y la verdad es que hay varias precisiones que hacer respecto de lo que se ha planteado. Por eso me hice acompañar del jefe de la unidad de personas, un poco, y trajimos un par de elementos que son las precisiones de lo que está ocurriendo. Nosotros obviamente coincidimos, somos todos funcionarios del SAC de hace muchos años, no somos funcionarios de estos gobiernos. Somos, Rodrigo y yo particularmente, llevamos más de 30 años en el SAC, partimos como honorarios y hemos desarrollado una carrera durante muchos años en el SAC, por lo tanto no nos es ajeno al trabajo del servicio y de los honorarios y el quehacer que tiene cada uno. Y coincidimos en la importancia que tienen las exportaciones para Chile, por lo tanto aquí no estamos poniéndonos en el otro lado, ni mucho menos. Nosotros trabajamos muy de la mano con el sector privado, tanto con la asociación de exportadores de fruta, que son aliados en este sentido. Nosotros trabajamos como servicio para dar un servicio a la exportación de Chile y donde están, evidentemente, la asociación de exportadores es un actor muy, muy importante. Aquí cabe recordar que lo que se aprobó respecto del paso honorario de la contrata, que fue acordado en la mesa del gobierno con AFSAC, considera el paso a la contrata en 5 años. Durante 5 años, paulatinamente, se van a ir traspasando la gente que está en honorario de contrato. Y en el intertanto, mientras eso ocurre, aparece la figura del Código del Trabajo para producir una mejora ya respecto a las condiciones laborales que tenían como honorario. El Código del Trabajo es una forma de contratación que en general para el SAC es ajena. El SAC es primera vez que enfrenta una modalidad de contratación a través del Código del Trabajo. Y las tareas que realiza el SAC son de toda índole, como ustedes bien saben, en trabajos de turno, por ejemplo, los controles fronterizos, en las plantas exportadoras, en las plantas faenadoras, y el personal que hace un trabajo más de oficina
donde se encuadra de mejor manera algunos de los formatos de contratación como el que tiene por 44 horas, que como señalaba la persona que habló del personal de Rancagua. Entonces, nosotros, recordar que el año pasado, cuando se firmó el convenio, nosotros teníamos una necesidad de regularizar los 2 meses siguientes que no tenían contrato, estas personas que estaban contratadas como honorarios temporales. Y se hizo un contrato por 44 horas. En el análisis del funcionamiento del programa de exportaciones, que tal como se señalaba, es un programa que se realiza a solicitud, a demanda de las plantas exportadoras, porque no es una persona que está haciendo un trabajo de forma permanente, sino que el servicio tiene que atender la demanda que nos piden las empresas exportadoras en distintos horarios, partiendo en todo horario, mañana y de noche, día y tarde y noche, como se ha señalado. Por lo tanto, el régimen de 44 horas nos produce un problema en la operación. Un problema en la operación porque las personas atienden una solicitud de prestación de servicio que dura un determinado número de horas, termina esa prestación de servicio y tienen que trasladar a otra planta, a otra prestación de servicio, y eso probablemente copa las 8 o 9 horas de trabajo diario, más la eventual 1 o 2 horas que permite el Código del Trabajo, lo que agota la jornada de trabajo de esas personas. Sin embargo, como las plantas funcionan sin horarios, hace que necesariamente tenemos que buscar una forma de contratación que dé cuenta y dé la posibilidad que estas personas puedan asistir y atender en esos horarios diferidos. Entonces, la modalidad de 44 horas que se estaba planteando, o que se planteó en un comienzo, en ese contrato, que esta otra modalidad es la que ocupan las empresas. O sea, usted sabe que el sector público se rige fundamentalmente por el estatuto administrativo, tenemos cierto horario. El Código del Trabajo, que esta nueva modalidad de contratación que tenemos, nos da una realidad distinta, y que es la que tiene el resto de los chilenos que no son empleados públicos y trabajan por la modalidad del Código del Trabajo. De hecho, las empresas exportadoras, sus trabajadores están contratados por la modalidad del Código del Trabajo. Y tienen que acomodar horarios que les permita atender y trabajar en este régimen de turnos. Entonces, nosotros, el motivo por el cual se hace estas modificaciones a los contratos de trabajo obedecen fundamentalmente a la necesidad de adaptar el funcionamiento del SAG a esta nueva modalidad de contratación que tiene el Código del Trabajo, que, como le insisto, de no mediar este formato que estamos buscando de contratación, le insisto, los trabajadores del sector privado están contratados por el Código del Trabajo en el artículo 22, inciso 2, que es el que hemos estado conversando, que consiste en que es una actividad que no tiene una supervisión directa y que permite que las personas trabajen en distintos horarios sin un horario fijo. Por eso, señor presidente, que, insisto, aquí evidentemente que no hay del servicio, no podría haber una mala intención para perjudicar a nuestros funcionarios, que de todas maneras mejoran su situación contractual por cuanto ellos efectivamente perciban, y que lo que se perseguía con esta mejora, que perciban además de su remuneración, el aporte del Estado en resolver sus temas de salud y de imposiciones. Por lo tanto, yo quisiera que nos dé la oportunidad de presentar un par de láminas que ha preparado el jefe de persona, un poco para bosquejar cuál es el aspecto normativo que tenemos que buscar, y también ponerlo en contexto, porque estamos hablando de un traspaso de 1.500 personas en nivel del servicio, en toda esta multiplicidad de trabajos que hace el SAG, y efectivamente el que nos complica más para poder ajustar precisamente son las personas que trabajan en el programa de exportaciones, porque es una modalidad de trabajo que es diferente a otras que tenemos en el servicio, que son las plantas faenadoras y también los controles fronterizos, que tienen estos regímenes de turno que nos complican para poder ajustarlo a la realidad que tenemos. Bien. Don René Navarro, a ver, sí. Preséntenos el informe. Gracias. Prenda el micrófono. Ahí. Aló. En la línea que plantea nuestro subdirector, la idea es que a partir de 3 láminas bastante resumidas podamos dar cuenta de ciertos elementos de contexto que son importantes tener a la vista antes de emitir tanto juicio, que a mi modo las cosas son bastante apresuradas y se gasta harta energía, pero el fundamento es bastante escuálido.
primero que todo recordar que en lo que nos interesa, en el punto 1b del acuerdo, se hace alusión a que los honorarios suma alzada de carácter permanente en el SAC durante un periodo de 5 años van a pasar gradualmente a la contrata, ¿sí? En el intertanto, y mientras no se logre ese propósito final, van a tener un vínculo contractual con el servicio mediante la modalidad de código de trabajo, manteniendo siempre su liquidez promedio mensual, ¿sí? Y esos han sido los criterios que siempre hemos tenido a la vista en todos los movimientos, y a eso hemos apelado en pos de dar cumplimiento a este elemento que a mi entender es uno de los más gravitantes dentro del análisis. En segundo orden, es importante también tener a la vista que desde enero de esta anualidad en el SAC tenemos ya 1.068 funcionarios contratados bajo esta modalidad de código de trabajo y 270 personas que pasaron a la contrata, ¿cierto?, en el contexto del mismo acuerdo. 103 de los 1.068 códigos del trabajo, es decir, poco menos de un 10%, corresponden a códigos del trabajo que realizan funciones en certificaciones y exportaciones agrícolas. No es menor porque ahí vamos dimensionando de manera mucho más precisa cuál es la magnitud de esta situación tan problemática. Al día de ayer, comentarles que el 98% de las personas que realizan labores en esta función habían ya suscrito contratos. Es decir, no existe esta situación como de soledad o de pobreza, de mezquindad, todos los adjetivos que se nos pueden venir a la cabeza con que se ha catalogado la situación. Es bastante, digamos, falta bastante la verdad esa situación. No es así. Y eso a mí es importante que lo sepan. Es importante también que tengamos en consideración también elementos que son inherentes y son propios de la función de certificación de exportaciones agrícolas, y tal como decía Óscar, es una función que elementalmente se genera en la medida que exista una solicitud de un privado por la prestación del servicio, y ese es un elemento diferenciador que hay que tener en consideración, porque esto hace que la función en particular se complejice aún más, principalmente en lo que tiene que ver con la planificación de los turnos con los cuales se puede hacer frente a la demanda del privado. Refrendar que no ejercen su función en instalaciones del SAC, no registran el ingreso ni el egreso a la jornada laboral, no consideran, su función no considera ni estipula descuentos por eventuales atrasos, como sí ocurre para todos los otros funcionarios del SAC, no contempla la existencia de un superior jerárquico que ejerza una supervisión o control funcional y directo sobre la forma y oportunidad en que se desarrollan las labores, y por último, el funcionario entrega resultados de su gestión y se reporta esporádicamente, esencialmente para reuniones de coordinación, ¿sí? Esto, a grosso modo, lo que hace es volver... bueno, estos elementos fueron los que finalmente nos llevaron a determinar que la manera de contratar a quienes realizan labores en certificación de exportaciones agrícolas tenía que ver, o más bien se ajustaba a lo que dispone el decreto con fuerza de ley número 1 del año 2014, en su artículo 22, inciso segundo, donde lo que interesa rescatar aquí como idea central es que no serían funciones que están sujetas, o funcionarios más bien, a una limitación de jornada, ¿sí?, de las 44 horas semanales. Consignar que el artículo al cual hago alusión establece, y cito textual, que todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior e inmediata y demás similares que no ejerzan sus funciones en el local de establecimiento podrán exceptuar esta limitación de jornada semanal. Y por último, y con esto cerramos, también se ha determinado que todos quienes trabajan ejerciendo esta labor van a recibir como retribución a la prestación de servicio un monto fijo mensual determinado en función del promedio anual del año recién pasado, lo que a grosso modo, y de acuerdo a las cifras que yo hoy día he reportado a todas las direcciones regionales, equivale a un 25% adicional de lo que fue el año 2017, ¿sí?, en términos brutos, señor presidente. Entonces a mí me llama poderosamente la atención esta situación como de prácticamente de inanición a la cual se hace referencia, que falta bastante a la verdad, no es así, y jamás ha estado en el propósito del SAC. Ayer se lo comenté también a Claudio Banda. Hemos estado largas jornadas de trabajo iterando con el jefe de la División de Protección Agrícola, porque también aquí hay un tema de eficiencia en el uso de los recursos públicos, y hemos llegado, creo yo, y siento, a un punto, digamos, de equilibrio, el cual nos va a permitir avanzar de buena forma en lo que resta de este año, ¿sí?
si el tiempo da cuenta de que debemos hacer ajustes, créame que lo vamos a hacer con la mejor de las voluntades, tratando de respetar siempre los acuerdos que se han suscrito. Muchas gracias. Muy brevemente le voy a ofrecer la palabra a don Leandro Fuentes y damos por cerrado el caso, porque este es un tiempo adicional que a petición de la diputada Alejandra Sepúlveda lo hemos dedicado, ¿no es cierto?, para atenderla. Muchas gracias, señor presidente. Se lo agradezco enormemente y se lo aseguro que todos los funcionarios de exportaciones le van a agradecer estos minutos extra. Nos gustaría hacerle una consulta a través de su persona, señor presidente, con respecto a la diferenciación de los funcionarios que realizan labores específicas y estables en el servicio agrícola y ganadero versus los honorarios de suma alzada, que actualmente permanece que son los que realizan las funciones de las plantas. Hay una diferenciación entre los funcionarios, por ejemplo, en mi caso particular, que soy funcionario del sector, que presto servicio en exportaciones agrícolas y trabajo en 4, 5, 6, hasta 7 programas en el mes, versus los inspectores de suma alzada, que solamente realizan exportaciones agrícolas. Entonces, aquí lo que se prometió es para la gente que está con los 44 horas, a las personas que se les ofreció un contrato que no se está cumpliendo. Aquí no se está hablando de toda la masa de exportaciones agrícolas, que sean honestos y hablan con la verdad, señor presidente, a través de su intersección, para que especifiquen claramente y sean honestos y digan, estamos hablando de las personas que se les prometió un contrato de 44 horas versus un contrato general para exportaciones agrícolas, que son los prestadores de servicio. Con respecto al valor hora, tengo un dato súper específico. Un honorario suma alzada ganaba 3.023 pesos hasta ayer. Por firmar el artículo 22, hoy gana 2.757 pesos. ¿No se suponía que iba a ser igual a igual? Mi pregunta, señor presidente, con respecto los contratos, con respecto a los contratos que estábamos en la precariedad, en la inanición. Yo no creo justo, señor presidente, estar desde octubre, noviembre, ratifico, septiembre, octubre, y recién en noviembre se nos presenta un contrato a los de 44 horas, 2 meses esperando un contrato. Pasó diciembre y ya tenemos otro contrato. Llegó enero, les presentaron otro contrato. Y estamos en febrero y nos van a presentar otro contrato. Disculpe, señor presidente, pero hay alguien que está mintiendo aquí y creo que no soy ni yo ni usted, señor presidente. Con respecto a la dependencia del servicio agrícola con los inspectores de exportaciones, señor, hay una CIF, hay un cobro, en donde está estipulado por decreto y artículos que emanan de estas mismas salas, señor, donde se ingresa la hora de inicio de la inspección, la hora de término de la inspección, la hora de traslado a la planta, a la central de exportaciones y de salida y de regreso. ¿Eso no es control sobre los trabajadores, señor presidente, me pregunto yo? ¿Eso no es dependencia, siendo que las exportaciones son programadas por agendamiento por un sistema que se llama Origen y USDA para el caso de fruta de Estados Unidos el día anterior, y el supervisor asigna a quién va a mandar a esos servicios? ¿Eso no es dependencia, señor presidente? Si yo salgo desde una central de exportaciones que es un edificio institucional del servicio agrícola, ¿eso no es partir mi trabajo? Me hago la pregunta yo, desde una sala de exportaciones que pertenece a tu empleador. Y con respecto a... y por ahí, señor presidente, fue lo que logré captar. Ahora, el artículo 22, si bien dice que no tiene dependencia, ellos agregan en el contrato, que lo tengo aquí presente, si me permite un segundo más, el artículo 12, ¿cierto?, del Código del Trabajo, lo agregan, que eso es porque ellos les dan la potestad para mandarte a donde tú quieras. O sea, si el contrato del artículo 22 dice que tú no tienes ninguna obligación de estar ni física ni espiritualmente en un lugar, ¿por qué ellos te asignan un lugar determinado? O sea, en la primera hoja me presentan el artículo 22 y en la segunda hoja me aplican el artículo 12. ¿A qué estamos jugando? ¿A quién están atrapando? ¿Qué quieren de nosotros? ¿Quieren que trabajemos gratis, señores? ¿Quieren que los recursos, ocuparlos en qué, señor? Si los recursos son asignados para el sueldo de los trabajadores, señores, no para otras cosas.
Con eso me despido, señor presidente. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amable. Damos por terminado este tema. Ya saben que está citado el director nacional para el día 6. Muchas gracias, señor a la presidente. sesión que corresponde. No, 6. 6. No le cambiamos la fecha a los chiquillos. Día 6. ¿Sí? Podríamos solicitar la posibilidad que los trabajadores ese día nos hicieran llegar una carpeta con la diferenciación de los sueldos según los diferentes contratos que ha entregado, porque a mí me llama la atención, ¿no es cierto?, que el jefe de personal o de presupuesto, de persona, Más de personal. Sí, es que lo que menos hay es la preocupación por la persona, es que esa es la ironía, digamos. Pero lo que pasa es que a mí me llama la atención, claro, como él no es ingeniero agrónomo, yo puedo entenderlo, que no sepa cuáles son las rutinas que tiene cada uno de los lugares de exportación, que te permita ver la realidad y decir que esto no es lo que corresponde, porque más si está en Santiago, me imagino también el problema. Pero yo creo que lo que hay que ver es que si podemos tener la diferenciación de los distintos contratos para que se den cuenta, ¿no es cierto?, que ganan menos de lo que efectivamente se había comprometido con ellos. Eso, presidente. Sí, que nos envíen los antecedentes. Sí, que nos envíen los antecedentes para que nosotros poder estudiarlos. Ganando. No, pero sobre el mismo tema, diputado Fuentes, pero vamos a terminar esta cosa. Presidente, ¿y qué formalmente la invitación extendida a los dirigentes que vengan el día que venga el director nacional? Bueno, sí, ellos pueden venir las veces que quieran, no hay problema. Diputado Fuentes. Muchas gracias, señor presidente. Mire, solo para valorar que esta comisión, yo he venido a hacer reemplazos y valorar que se haya dado este espacio para ustedes, para que puedan expresar. Creo que cuando ustedes lo expresan, nace la posibilidad de entendernos. Los errores son errores y están ahí, bueno, pero la ventaja de conversarlo es que tenemos la posibilidad de resolverlo. O sea, no es para pelearnos más, es para buscar la solución. El punto de inflexión, la ley se hizo en favor de ustedes. En algún minuto la esperaron 1 año, 2 años, no sé cuántos. Pero resulta que 10, mira tú, 10 años. Entonces, bueno, se esperó 10 años y hoy día la podemos aplicar. Y la podemos aplicar mejor. Así que encuentro del todo atingente el oficiar, señor presidente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, diputado. Bien. Señor presidente, ¿me permite? ¿Cómo no? Ya. Yo tengo que hacer presente a los señores diputados que el lunes 5 la Cámara sesiona acá en la tarde. El día martes 6 sesiona acá en la mañana. Y el miércoles 7 sesiona en Santiago. Para que estén conscientes que puede ser el martes 6 a las 3:15 de la tarde. ¿Ya? Sí. Está claro. Ya. No, para que quede claro. Está clarísimo. Bien, muchas gracias. Entonces, vamos a pasar a ver el tema pendiente, ¿no es cierto?, que dice relación con las medidas adoptadas para tratar de combatir el famoso chinche africano. ¿Quién va a exponer? Bueno, gracias, señor presidente, por la oportunidad de poder informar referente a una plaga que ya tenemos desde el año 2016 en Chile, que nosotros le hemos denominado, más que chinche africano, que también es uno de los nombres vulgares, chinche pintada, particularmente por su apariencia y retención por parte de los agricultores. Bueno, un poco de historia, solo para ilustrar y después caer en la pregunta específica que hace la comisión. En septiembre de 2016 hay la primera detección en Chile, asociado principalmente a malezas, específicamente a yuyo, en Quilicura, en el estero Las Cruces. Esto es colectado por el Departamento de Medio Ambiente de la Comuna de Quilicura y un entomono particular. Después, en octubre del 2016, hay una publicación de una revista vasca por un entomólogo que es Faúndez, que determina la presencia de Bagrá en Chile. Y particularmente en noviembre del 2016, o sea, estamos hablando de estos 3 meses bastante seguidos, el SAC hace la ratificación en los laboratorios del SAC de la presencia de esta plaga. A partir de ese mes y ese año, el 2016 en adelante, el SAC ha establecido una serie de medidas de tipo cuarentenaria,
con el fin, y aquí voy a detenerme un minuto nuevamente, de realizar una supresión de esta plaga, de acuerdo a nuestra evaluación técnica, de acuerdo a la biología de esta plaga en particular, que se trata de un chinche, un chinche que dentro de la familia es un pentatómido. Podría haberlo puesto, pero no. ¿Puede? Es que me dijeron que no, si no, no había presentación, pero no hay problema, lo mostramos para ilustrar. Que había que mandarla antes, pero. Sí. Sí, tengo una presentación tipo de la plaga. No. Eso no es permitido. ¿Nos vas a dejar la presentación? Sí, ¿verdad? no hay problema. Ok. FN. ¿Hay que duplicar acá? Sí, para que te quede en el tuyo y... Usted puede hacer uso de la palabra, diputada. Gracias, presidente. ¿Sabe que a mí me tiene tan molesta lo de los 700 millones de pesos del ministerio? Tan molesta. Si fuera posible, que además yo quiero saber cómo estuvo la ejecución presupuestaria de todos los organismos del ministerio. Quiero saber qué es lo que pasó con el presupuesto del INDAP, del SAC, de Línea, de FUCOA, de cómo estuvo la ejecución presupuestaria y si sobró recursos, en qué ítem sobraron recursos. Lo vamos a solicitar y así se acuerda. ¿Cómo no? Sí. Don Patricio. Si la diputada Sepúlveda quiere esa información, presidente, esa información está disponible. En la comisión mixta, la quinta comisión de presupuesto, que es la que hace el seguimiento de la ejecución presupuestaria trimestralmente, la tiene. Eso lo lleva el Senado. Ahí hay una persona de la oficina del Senado que tiene todos los antecedentes y los puede tener en el transcurso de la sesión si los quiere la señora diputada. Presidente, hagamos una... llegar eso es lo que tiene que ver con eso pero yo quiero enviar igual que me envíen los antecedentes, porque siempre hay diferencia y lamentable en el ministerio no es primera vez que existen diferencias. Entonces, una cosa es lo que le entregan a Hacienda, que no tiene toda la expertise de revisión de los distintos ítems. Nosotros sí, y llevamos, ¿no es cierto?, a usted le consta todo lo que tiene que ver con los presupuestos permanentemente, así que yo quiero las dos informaciones, la que me enviaron oficialmente a la quinta comisión y la que nos van a enviar a nosotros. Perfecto, eso, cómo no, así se acuerda. Continúe, mi estimado amigo. Gracias, presidente. Bueno, particularmente, veo que hay interés de conocer un poco el insecto. Acá ustedes pueden ver, estas son ninfas del insecto, que es uno de los estados, están los huevos, ya pueden ver huevos, son ninfas, y ahí ven el adulto. Eso es la característica, es un chinche bien particular y bien llamativo, por darle un nombre más técnico. Bueno, comentarles que específicamente esta plaga está distribuida en distintas partes del mundo. Es descrito ejemplares ya en India, es nativo del oeste y sudeste de Asia, África, está en Europa, está acá en América Latina, solamente en Chile, pero está en América, en Estados Unidos y México. Y bueno, constituye esta la primera, el año 2016, la primera detección en Sudamérica de esta plaga. Y obviamente estaba yo explicando cuál había sido la estrategia que se había generado por parte del SAC. Este es un insecto que denominamos nosotros de tipo polizonte, vale decir, se sube a cualquier lado y viaja. También puede volar por sí solo y puede movilizarse por sí solo. Entonces, la estrategia técnica está en relación, obviamente, a cómo se comporta el insecto, y obviamente hemos puesto como estrategia el hacer la supresión de esta plaga. ¿Qué implica la supresión? Para ser bien claro, no implica la erradicación. La erradicación es una cosa, llegar a cero y no tener más la plaga, sino que aquí es bajar las poblaciones y que éstas no le causen daño económico a nuestros productores. Ese es el objetivo que se ha centrado en esta plaga, y es de estas detecciones que hemos partido trabajando fuertemente. Nosotros, bueno, para que conozcan a qué afecta a las brasicáceas. ¿Cuáles son las brasicáceas? Particularmente son los brócolis, coliflor, repollo, son hortalizas de hoja.
También en la literatura se menciona muchas otras especies que pueden ser afectadas, y eso obviamente estamos viendo el comportamiento. Cabe recordar que es una plaga que está de reciente introducción. Estamos viendo el comportamiento que puede tener acá en Chile, y ahí hay mucha investigación. Les voy a comentar ahí algo de la investigación que estamos realizando también específicamente, pero también describe otras especies que puede estar afectada por esta plaga. Solo va a ir muy rápido. Esta plaga es relevante, sobre todo, y aquí pueden ver el daño ustedes, que malo que no se puede ver más grande, pero se los voy a describir un poco. El daño, bueno, este insecto tiene un aparato picador y succiona savia de la planta, y obviamente produce deformaciones en los puntos de crecimiento de la planta que impide finalmente que se desarrolle de buena forma el cultivo, y ese es el daño económico que provoca en el follaje. Obviamente, donde puede impactar fuertemente, sobre todo en los almácigos, donde hay plantas muy pequeñas con gran concentración, donde obviamente puede provocar un impacto muy fuerte. Afecta, y ahí se me olvidó señalarlo en la lámina anterior, afecta también de las mismas brasicáceas a todas las malezas que son de esa familia. Vale decir, también el yuyo, como señalaba yo, u otras especies que están como maleza, la afecta esta plaga. Ahora, yendo un poco, bueno, hay algunos datos de lo que ocurrió en Estados Unidos, de los controles que se pueden realizar en Estados Unidos. Finalmente han hecho toda una estrategia de control químico. Existen, sí, descritos en la literatura algunos parasitoides, predatores y patógenos que pueden ayudarnos con el control de esta plaga para lograr estabilizar y evitar el daño económico, que obviamente también estamos explorando. Bueno, en Chile ya les conté, desde el 2016 a la fecha hemos estado detectando, principalmente en el año 2017, tuvimos detecciones en la región metropolitana y en la quinta región, afectando distintas comunas, en algunas de ellas afectando cultivos, en otras se ha detectado solo afectando maleza. Estamos hablando de una plaga, insisto, de reciente introducción. Y bueno, ahora en las prospecciones que hemos seguido y continuado realizando el SAC, hemos detectado en 2 nuevas regiones, particularmente en Coquimbo, y recientemente, la semana pasada, se detectó en Pichidegua, en la 6ª región, en la región de O'Higgins, el 12. Ha pasado todo tan rápido, diputada, que no. El día 12 de enero se detectó en la comuna de Pichidegua, específicamente en el sector de Patagua Cerro, y obviamente eso detonó el plan de medida inmediata que realiza el SAC frente a cualquier detección de una plaga de este tipo, y se han continuado las prospecciones en la región. Particularmente solo señalar, y para ir a lo específico, de la consulta que tenía la diputada y que motivó un poco el estar acá nosotros dando cuenta de este trabajo técnico que estamos realizando. Hasta la fecha, hasta ahora, se ha hecho todo lo que denominamos nosotros cuando ingresa una plaga, una prospección de delimitación. Lo que nos interesa es saber hasta dónde está afectando la plaga. Ya hemos circundado los 600 metros desde el punto de origen de la plaga, y hemos detectado dos nuevos lugares con la plaga, y bueno, obviamente establecimos todo el trabajo que está dispuesto en la resolución. Hay una resolución que es la resolución madre, que da la potestad a los directores regionales para poder realizar acciones de control por parte de los productores, cuando obviamente se encuentra en un predio de un productor, y que está referida a plaguicidas que el SAC ha autorizado y que técnicamente permiten controlar esta plaga, y que le hemos entregado los antecedentes a los productores y notificar a cada uno de los productores, obviamente, que tiene la plaga. Ha sido un trabajo bastante intenso. Bueno, aquí algunas gráficas de la primera detección, dónde está ubicado, bueno, como señalé yo, se ha hecho un trabajo bastante fuerte. Aquí voy a señalar un par de cosas más. Ahí está mejor el daño, un poco para el interés de quienes tengan aquí un par de fotos más, cómo afecta a las plantas. Es muy distinto, incluso se fijan, por ejemplo, ahí ven un repollo fuertemente afectado. Es muy distinto a lo que algunos productores entienden de que cómo puede afectar la plaga, que son cuando son los insectos que son comedores, que comen la hoja. Este no, pica, y al picar, obviamente, y al succionar la savia, produce estos daños que deteriora, obviamente, y hace invendible el producto. Ahora, en específico, referente a la consulta de las medidas que ha establecido el SAC,
Desde la resolución de origen, la primera estrategia fue suprimir la plaga y establecer y autorizar plaguicidas para que puedan ser utilizados por los productores. El problema no se acaba ahí. Obviamente el productor puede hacer un manejo, de hecho el productor está habituado a hacer un manejo fitosanitario de su hortaliza. El problema también continúa en relación, y ahí el SAC ha estado vinculado también a otros organismos, en particular el director de la sexta región ahora establecieron todo un vínculo con el Ministerio de Obras Públicas. En los caminos rurales hay mucha maleza y obviamente pasa a ser un reservorio de la plaga, y obviamente implica poder tomar acciones de control también, de aplicación de insecticida en caminos, lo cual también lo hemos trabajado como servicio. Y una línea bastante específica que hemos trabajado ha sido la línea de investigación que les señalé que le iba a comentar. En particular estamos trabajando desde el origen de la detección de esta plaga con el INEA, para ver cuál es el comportamiento en Chile de la biología de esta plaga para poder hacer un mejor, obviamente, control y manejo. Se han hecho muchos seminarios, particularmente, de hecho, incluso el día lunes tenemos un nuevo seminario con INEA en Lampa, particularmente para entregar avances de las investigaciones que se están realizando. Hemos traído expertos que nos vengan a obviamente apoyar con más conocimiento de la plaga, y ha sido un trabajo bastante intenso y rápido, como siempre en cualquier tipo de detección de una nueva plaga, que nos implica desplazarnos y hacer un buen trabajo. Esperamos nosotros que con las medidas que tenemos establecidas obviamente podamos lograr el objetivo, que es la supresión. Y vuelvo a aclarar que la supresión para nosotros es evitar que los productores tengan daño económico de sus cultivos. Actualmente está como medida emergencial. En la sexta región en particular se dictó ya por parte del director regional la resolución, y que da las facultades obviamente para poder entrar a los predios que tengan la plaga y poder hacer el control. Y solo para comentar la estrategia que hemos utilizado, que ya llevamos mucha gente capacitada, es poder hacer charlas de tipo técnica, poder capacitar a los técnicos de INDAP, a los agrónomos de INDAP, a todos los equipos técnicos que están vinculados con la agricultura, para el reconocimiento de esta plaga, y que nos puedan informar rápidamente para poder apoyar con toda la estrategia de control que existe. No sé, si no hay preguntas, yo creo que a modo de resumen... Hay una pregunta. Usted mostró ahí unos insectos y son familias diferentes. Entonces a mí me interesa saber cuál es la foto precisa del famoso yo le voy a explicar, chinche africano. Porque antes estuvimos viendo una chinita ahí. No, se parece, es un buen punto. Es un buen punto. Sí, como dice el diputado Melero, se trata de estados distintos del insecto. El insecto como huevo está mira, aquí voy a volver a proyectar. No proyecta esta cosa. Ahí tenemos la china. Soy mejor ahora. Esa que está en el tercer lugar de arriba claro, hacia no abajo. Es chinita. El chinche es una ninfa del chinche. Es un estado, dentro de los insectos hay distintos estados, desde huevo, ninfa y adulto. Y ese es un estado ninfal del insecto. Los que va abajo son adultos. ¿El tercero? ¿De arriba hacia abajo? El tercero es una ninfa, claro. Gracias. Podría, por eso el tema de poder capacitar a la gente en poder reconocerlo. Y la última son adultos, incluso al final hay un par de adultos apareándose. Y ahí ustedes pueden ver la dimensión en centímetros, más o menos 1 centímetro. Ese es el chinche que aparece en el tercer lugar de arriba con unas pintas sobre las alas, ¿verdad? Sí, todo es la misma especie. En la octava región lo tenemos por todos lados. ¿Sí? Lo que pasa es que probablemente nosotros hemos prospectado para tranquilidad de todos, particularmente nosotros hacemos prospección habitualmente y tenemos todo un sistema de denuncias. De hecho, tenemos mucha difusión del tema. Pueden haber insectos que se puedan parecer, pero en particular es diferenciable en el caso de la chinita, porque este es un hemíptero, tiene un sistema distinto y obviamente es claramente diferenciable. A lo mejor la foto no es muy feliz, pero es diferenciable. Y frente a cualquier denuncia el SAC está actuando. En la octava región hasta ahora no hemos tenido nosotros ni en prospecciones ni denuncias de la presencia de la plaga. Obviamente si tuviéramos denuncia o cualquier cosa, ocurriría lo mismo que ocurrió en la sexta región, operaría el sistema de acciones inmediatas. Diputado, señor Melero.
Gracias, presidente. Bueno, agradecer la presentación del SAC. Yo represento una zona que estuvo muy afectada por este insecto, que es Quilicura, Colina y Lampa. Y fue tema de la temporada anterior a esta y la anterior, del 2016. Un problema muy grave que afectó a muchos agricultores y eso motivó, presidente, una intervención mía, una solicitud de antecedentes al SAC sobre el plan que se estaba desarrollando. La pregunta es, no sé si estamos en el pic de la temporada que pueda aparecer esto, pero hasta este minuto, al menos en Colina, no tenemos detectado nuevos brotes de chinche. No sé si ustedes nos pueden entregar la información respecto a la política que aplicó el SAC de eliminación de esta plaga, en los términos que usted lo ha expresado, si han tenido nuevos focos, si los han tenido en alguna parte que se pueda hoy día ya informar, si hay una acción preventiva, más que la paliativa una vez que se encuentra frente a esta plaga. En el fondo, el estado de la situación del chinche africano en el país y en las regiones que al menos a mí me interesan, entiendo que a la diputada Sepúlveda le interesan las suyas. Si ustedes nos pudieran ilustrar cuál es la situación actual del chinche, qué zonas hay de riesgo y qué acciones preventivas se están efectuando. Gracias, presidente. Perfecto. Don Rodrigo, tiene la palabra. Sin duda. Bueno, efectivamente el año 2017 fue complejo. Desde el punto de vista estábamos enfrente de una plaga recientemente detectada a fines del 2016 y obviamente obligó a autorizar rápidamente productos químicos, ver cuáles eran los que se comportaban de forma más adecuada para poder hacer el control. Y eso operó sin duda en todas estas comunas, Lampa, en Lampa particularmente, en Quilicura tenemos un trabajo muy directo con los agricultores. Nosotros hicimos mucho trabajo de capacitación y obviamente estamos viendo los resultados de no haber previsto algo que llegó a poder tener acciones preventivas. Y yo a nivel nacional contarles que obviamente tenemos todo un accionar y voy a mostrar rápidamente, a lo mejor si es de interés, se siguen haciendo prospecciones en todas las regiones. Nosotros tenemos una vigilancia directa, acá en la región metropolitana lo mismo, o sea, se sigue haciendo la vigilancia por parte de funcionarios, equipos del SAC, particularmente ahora con la detección de la seta, por ejemplo, hay 6 personas que están dedicadas a realizar prospecciones en los cultivos y obviamente en cada cultivo que se detecte entregar la información al productor y ver la forma de control directo. Si se detecta en camino, obviamente, tomar los contactos para poder hacer el control adecuado. Eso se está haciendo y se está actuando absolutamente preventivamente. O sea, lo que sí, en esto siempre hay una suerte, en toda estrategia de control de una plaga, hay una complicidad con el productor, que tiene que estar de acuerdo en hacer los manejos que se le solicitan para, obviamente, evitar que tenga su daño económico, no pueda comercializar sus productos. En eso estamos y obviamente vamos a seguir año a año hasta que de una u otra forma, como ocurre cuando una plaga termina estando presente en el Chile, nos retiramos cuando ya esté asumida por los productores en la forma de manejo y sea una forma fácil de poder manejarlo por ellos. Ha ocurrido en la historia, constantemente nosotros, como digo yo, siempre la globalización tiene sus riesgos y una de ellas obviamente tiene que ver con esto y particularmente este tema de los chinches a nosotros nos tiene muy preocupados. No es la única situación. Hay otros chinches que están llegando por ropa usada, por distintas, que creo que tiempo atrás estuve dando una presentación también acá de lo mismo, y que a nivel mundial son estas plagas emergentes que empiezan a movilizarse por distintas partes del mundo, empiezan a ingresar y se movilizan, incluso por cargas no reglamentadas. Y ahí hago un punto, diputado, en señalar que el SAC tiene un accionar en los puntos de ingreso sobre productos reglamentados, pero estos chinches pueden entrar incluso en una cabina de un auto. Es imposible poder limitar su ingreso al país y obviamente tenemos que tener estrategias rápidas para poder controlar rápidamente y evitar que se produzca problemas. ¿Cuál es la época pic? La época pic estamos antes. Ok, esa pregunta de cómo vamos. En relación al año pasado vamos mejor. La época pic no ha pasado. El año pasado hasta abril tuvimos detecciones, que sí estamos partiendo. ¿El año vamos impecable? No, se ha detectado, pero no causando los daños que usted vio el año pasado. ¿Alguna consulta, señoras diputadas? Diputada Alejandra Yo Sepúlveda. primero agradecerle la exposición y la preocupación también, porque lo conversamos ahí con el director.
causó una tremenda alarma en Pichidegua, una tremenda alarma, porque además teníamos la experiencia de lo que había ocurrido ¿no es cierto?, en Colina, en Lampa, y donde además sabíamos cuáles eran las complicaciones que tenía desde el punto de vista de la producción de los agricultores. Ojalá se pudiera, yo sé que esas 6 personas están trabajando, están haciendo todo lo posible, ¿no es cierto?, para que esto, y poder, si hay una hipótesis de cómo, porque de Lampa a Pichidegua, sin pasar por yo le decía, sin pasar por Mostazal, sin pasar por, es como viene raro, digamos. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Porque uno dice Colina y Lampa están al lado, bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Si hay alguna hipótesis de cómo se trasladó este chinche, y de alguna manera cómo podemos hacer que disminuir los riesgos y cuáles son los puntos críticos de esto, de lo que ocurre, sobre todo porque los agricultores van a comercializar a los valledores, mucho. Entonces, quizás ahí hay un punto neurálgico donde se puede producir la diseminación de la plaga. Bien, le vamos a ofrecer la palabra a don Rodrigo Sotomayor, que me la solicitó recién, y después. Gracias. No, solo para complementar, la verdad que somos todos parte del mismo equipo. La verdad es que en la región hemos estado trabajando desde la primera detección en la región metropolitana. Como son plagas ausentes, nuestra gente tiene que aprovechar estas oportunidades y viaja normalmente al lugar de la primera detección para aprender, y luego ese conocimiento se traspasa. Entonces, nuestra gente había viajado a la región metropolitana la primera vez y estábamos preparados. Es parte del ciclo, o sea, primero ojalá no ingresen, pero una vez que ingresen tenemos que ser nosotros los primeros en reaccionar rápido. Nosotros generamos durante ya un año entero una cantidad de charlas de difusión. Hay 11 escuelas agrícolas en la región de O'Higgins, hay un trabajo muy intenso con INDAP, con la gente de los municipios. Hay una coordinación que funciona muy bien en esta materia, de forma tal que lo que tenía que ocurrir es lo que ocurrió, y es que detectamos rápidamente y pudimos tomar las medidas del caso. Hoy día a esta hora, un ratito más, empieza en Pichidegua precisamente una reunión donde participa INDAP, el SAC, el alcalde de Pichidegua. Esta reunión la queríamos desarrollar con usted, diputada, el jueves pasado, pero lamentablemente por motivo de agenda no se pudo, porque precisamente lo que se busca es tratar, por un lado, de dar la tranquilidad a la gente de que se están haciendo las cosas. Y en este sentido, favorablemente, las detecciones que aparecieron son detecciones que tempranamente fueron detectadas en cultivos que estaban a término de su cultivo. Entonces, favorablemente no hay una merma productiva como sí ocurrió, por cierto, las primeras detecciones. Entonces, todavía estamos a tiempo de generar, a partir de estos radios de acción, una determinación de la presencia de la especie. Gracias, presidente. A usted, muchas gracias. Algo bien importante, porque no me quedó claro, es muy importante lo que están haciendo ustedes con esas charlas de difusión en los distintos servicios públicos, ya sea la gente de los prodesales, la gente del INDAP, en fin, qué sé yo. Pero hay que invitar también en estos casos, es cosa de ubicar en un salón más amplio, a los productores, para que se informen directamente, ¿no es cierto?, de lo que están haciendo. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Pero muy bien lo que han hecho, y yo quiero agradecer la exposición que nos han entregado, sin perjuicio de que pueda hacer uso de la palabra. Yo quería responder solo a la claramente diputada. Establecido de qué se trata. Sí, yo quería responder a la diputada su consulta. ¿Cómo no, pues? Ella me preguntó cuál es la hipótesis de la movilización. En esto vamos a hablar de solo hipótesis, porque obviamente epidemiológicamente habría que tener mucho más antecedentes para presionar, pero particularmente por el hábito del insecto, que es un insecto que bueno, se moviliza por sí solo también, pero también es un insecto que yo le señalé que el nombre de polizonte. Basta que se haya subido a cualquier auto, llega a cualquier lugar. Efectivamente. Y lo último, ¿es solo herbívoro, no es carnívoro? No, absolutamente fitófago. Fitófago hablamos nosotros técnicamente de un insecto fitófago. ¿Sí? En las malezas, bueno, sin duda, mientras no afecten el cultivo y nosotros podamos controlar, es un hábito que el productor que debe tomar, de poder controlar finalmente. Bien, nuevamente muchas gracias, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.